Hola, hola, hola a todos y bienvenidos una vez más a mi canal. ¿Cómo están mis queridos seguidores? Espero que de maravilla, llenos de energía y listos para un nuevo vídeo lleno de chismecito bueno, de esos que nos encantan. Hoy vamos a hablar de algo que hizo vibrar el corazón de miles de fans y que, honestamente, a mí también me dejó con la boca abierta. Prepárense porque el chisme de hoy es jugoso, dulce y explosivo. Hoy vamos a sumergirnos en el mundo del romance, del drama y de la magia que solo el mundo de las celebridades puede ofrecer. Sí, amigos, vamos a hablar de Atay Ulusoy y Serine Sarıkaya, dos nombres que juntos resuenan con fuerza en el universo de las telenovelas turcas. ¿Por qué? Bueno, porque fueron una de las parejas más icónicas y queridas de la televisión turca. Y no me refiero solo a la ficción. Ahí es donde se pone bueno el asunto. Para los que no los conocen o para los que necesitan un pequeño recordatorio, Atay Ulusoy es un actor turco súper talentoso y guapo que ha conquistado corazones en todo el mundo. Seguro lo recuerdan por sus papeles en series como Medcezir o The Protector, entre muchas otras. Su carisma y versatilidad le han permitido interpretar una amplia gama de personajes, desde el rebelde y atormentado Yaman Koper en Medcezir, hasta el misterioso y heroico Hakan Demir en The Protector. Atay es conocido por su dedicación al trabajo, su profesionalismo y, por supuesto, su atractivo físico, lo que le ha ganado una legión de fans en todo el mundo. Su capacidad para transmitir emociones complejas a través de su mirada y su lenguaje corporal lo convierte en un actor verdaderamente excepcional. Y Serine Sarıkaya Serine es una actriz y modelo turca con una belleza impactante y un talento innegable. También es una de las actrices más queridas y reconocidas de Turquía, conocida por sus papeles en Medcezir, Fi y Alice Musicali. Serine es una actriz multifacética que ha demostrado su talento tanto en televisión como en teatro y cine. Su belleza, elegancia y sofisticación la han convertido en un icono de la moda y en una de las mujeres más admiradas de Turquía. Además de su talento actoral, Serine es conocida por su activismo social y su compromiso con causas humanitarias. Su interpretación de personajes complejos y emocionalmente ricos, como Mira Beylice en Medcezir o Duru Durukan en Fi, le ha valido el reconocimiento de la crítica y el cariño del público. Pero bueno, dejando las presentaciones, lo que realmente nos interesa es el famoso gesto romántico que enloqueció a todos los fans. ¿Qué fue exactamente? ¿Qué ocurrió? Pues acompáñenme. Todo comenzó con una foto, una simple foto. Pero no una foto cualquiera, no señor. Fue una foto que hablaba por sí sola, que gritaba a los cuatro vientos el cariño, la complicidad y, tal vez, algo más. La foto mostraba a Atay y Serine juntos, sonriendo, en un evento, rodeados de gente. Hasta ahí, nada fuera de lo común, ¿verdad? Podría haber sido cualquier evento de gala, una premiere, una fiesta benéfica o simplemente una reunión de amigos en la industria del entretenimiento. Lo que hacía especial esta foto, lo que la elevaba por encima de las fotos rutinarias de eventos sociales, era la atmósfera que transmitía. La iluminación suave, la elección del ángulo, el contexto, todo parecía conspirar para crear una imagen que destilaba un aura especial. Pero el detalle que encendió las redes sociales y desató la locura fue la forma en que se miraban. Sus miradas, amigos, eran todo menos casuales. Se miraban con una intensidad, con una ternura, con una conexión que traspasaba la pantalla, la foto, el papel, literalmente todo. Era una mirada que decía te quiero, te echo de menos, eres especial. Era una mirada que transmitía una historia, un lenguaje silencioso que solo ellos parecían entender. Era una mirada que dejaba entrever una intimidad, una complicidad que solo se forja con el tiempo y la confianza. Y eso, señores, en el mundo del espectáculo, es oro puro. Las redes sociales explotaron. Fans de todo el mundo comenzaron a comentar, a analizar cada detalle de la foto, a especular sobre la naturaleza de su relación. ¿Eran solo amigos? ¿Había algo más? La pregunta flotaba en el aire y se convirtió en el tema de conversación del momento. Se crearon hilos de discusión, grupos de fanáticos dedicados a desentrañar los secretos de la imagen, y memes que jugaban con la supuesta conexión entre los actores. Cada publicación en redes sociales, cada comentario, cada me gusta contribuía a la viralización de la foto, alimentando la expectación y la curiosidad. Recordemos que Atay y Serine ya habían compartido pantalla en Medcezir, una serie que además de ser un éxito rotundo, los unió en la vida real.
Durante la filmación de la serie, se rumoreó que mantenían una relación, pero nunca se confirmó oficialmente. Sin embargo, la química entre ellos era innegable, tanto en la pantalla como fuera de ella. La serie, una adaptación de la exitosa serie estadounidense DOC, narraba la historia de amor entre Yaman Cooper y Mira Beilize, dos jóvenes de mundos muy diferentes que se enamoran perdidamente. La pasión, el drama, la intensidad de sus personajes resonaron con el público, y la química palpable entre Atai y Serini alimentó las especulaciones sobre una posible relación fuera de la pantalla. Y este gesto o esta foto parecía confirmar lo que muchos fans ya sospechaban, que la chispa entre ellos aún estaba viva. Los comentarios en las redes sociales eran una mezcla de emoción, nostalgia y esperanza. Muchos fans recordaban con cariño su relación en Medcezir, y soñaban con volver a verlos juntos, tanto en la vida real como en la ficción. Revivían escenas icónicas de la serie, compartían extractos de entrevistas donde se notaba la conexión entre los actores, y expresaban su deseo de que la pareja se reuniera nuevamente en un proyecto televisivo o cinematográfico. Otros, más cautelosos, preferían mantener la calma y no sacar conclusiones precipitadas. Analizaban la foto desde una perspectiva más pragmática, considerando la posibilidad de que se tratara simplemente de una amistad o de una estrategia de marketing. Pero, en general, el ambiente era de euforia y expectación. Lo interesante de este gesto es que no fue orquestado, no fue una campaña de publicidad. Fue un momento espontáneo capturado por una cámara, que reveló la verdadera conexión entre dos personas. Y eso es lo que lo hizo tan especial, tan mágico. La autenticidad de la imagen, la naturalidad de sus miradas, la ausencia de poses forzadas, todo contribuía a la magia del momento. No se trataba de una sesión fotográfica cuidadosamente planificada, sino de un instante robado, un fragmento de realidad que mostraba la verdadera relación entre dos personas. Pero, ¿qué pasó después de que la foto se viralizara? Pues, como suele ocurrir en el mundo de las celebridades, las reacciones fueron diversas. Algunos medios de comunicación comenzaron a hablar del tema, a especular sobre una posible reconciliación o un nuevo romance. Los paparazzis, por supuesto, se pusieron en alerta, esperando captar cualquier otro indicio que confirmara las sospechas. Se multiplicaron las noticias, los artículos de opinión y los análisis sobre la relación entre Atai y Serini. Los sitios web de noticias de espectáculos y las revistas del corazón dedicaron portadas y páginas enteras al tema, alimentando la curiosidad del público y generando aún más debate. Sin embargo, ni Atai ni Serini hicieron declaraciones oficiales sobre el tema. Prefirieron mantener el silencio, dejando que la foto y los comentarios de los fans hablaran por ellos. Esta postura, por un lado, generó aún más intriga y especulación. El misterio que rodeaba su relación se intensificó, y los fanáticos se volvieron aún más curiosos por descubrir la verdad. Pero por otro lado, también demostró que respetaban su privacidad y que no estaban dispuestos a ser manipulados por los medios. Eligieron preservar su vida personal, manteniendo la distancia con la prensa y protegiendo su intimidad. En ese momento el silencio fue ensordecedor, pero también revelador. Significaba que tal vez preferían que su relación, si la había, se mantuviera en un ámbito privado, lejos de las cámaras y los focos. Era una declaración tácita de su deseo de mantener su vida personal al margen de la vorágine mediática, de proteger su intimidad y de decidir cómo y cuándo compartir su historia. Con el tiempo la euforia inicial disminuyó, pero el recuerdo de la foto y del gesto romántico permaneció en la memoria de los fans. Se convirtió en un símbolo de la conexión especial entre Atai y Serini, un recordatorio de la magia que existe entre ellos. Fue un momento que demostró que a veces, las miradas pueden decir más que 1000 palabras. Y que en el mundo del espectáculo, la magia y la ilusión siempre están presentes. La foto se convirtió en un objeto de culto para los fanáticos, que la compartían y comentaban en redes sociales, reviviendo la emoción y la nostalgia que generó en su momento. Es importante destacar que a pesar de no haber confirmado ni negado públicamente su relación, Atai y Serini siempre han mantenido una relación cordial y respetuosa. Se han mostrado apoyo mutuamente en sus proyectos profesionales y siempre han hablado el uno del otro con cariño. Esto demuestra que, independientemente de la naturaleza de su relación, existe un vínculo especial entre ellos. Se han elogiado mutuamente en entrevistas, han celebrado sus éxitos profesionales y han demostrado una actitud de respeto y admiración mutua. Esto es un reflejo de una relación madura, basada en el afecto y el respeto mutuo.
Y aquí es donde el asunto se pone aún más interesante. ¿Por qué este gesto romántico tuvo tanto impacto? ¿Qué es lo que lo hizo tan especial? Pues creo que hay varios factores que contribuyeron a ello. Primero, la nostalgia. Ağatay y Şerinay fueron una de las parejas más queridas de la televisión turca. Su relación en Medcezir fue icónica y dejó una huella imborrable en el corazón de muchos fans. La serie, que se emitió entre 2013 y 2015, fue un fenómeno de masas que conquistó a audiencias de todo el mundo. La historia de amor entre Yaman y Mira, llena de pasión, drama y obstáculos, cautivó a los espectadores y los convirtió en fans incondicionales de la pareja. Verlos juntos nuevamente, aunque solo fuera en una foto, despertó la nostalgia y el deseo de volver a verlos juntos, tanto en la ficción como en la vida real. La serie revivió en las memorias de los fanáticos, y la esperanza de una reconciliación en la vida real se encendió en sus corazones. Segundo, la química. La química entre Ağatay y Şerinay es innegable. Se complementan a la perfección y tienen una conexión especial que se puede sentir tanto en la pantalla como fuera de ella. La química entre los actores se traduce en una conexión palpable que atrae y cautiva a la audiencia. Esta química es lo que hace que su relación sea tan atractiva y fascinante para los fans. La complicidad, la naturalidad y la conexión emocional que comparten hacen que su relación sea creíble y conmovedora. Los fanáticos se identifican con la pareja y se involucran emocionalmente en su historia. Tercero, el misterio. Ağatay y Şerinay son dos personas muy reservadas que no suelen hablar de su vida privada. Esta actitud genera un halo de misterio que alimenta la curiosidad de los fans y los hace aún más interesados en su relación. La discreción de los actores, su negativa a exponerse a la prensa y su protección de su intimidad contribuyen a crear una atmósfera de intriga y fascinación. El misterio genera expectativas y despierta la imaginación de los fanáticos, que se sienten atraídos por descubrir los secretos de su relación. Y por último, el romanticismo. En un mundo cada vez más cínico y desapegado, el romanticismo sigue siendo algo muy valioso y anhelado. Ver a dos personas mirándose con cariño y complicidad, como lo hicieron Ağatay y Şerinay en esa foto, es algo que nos hace soñar y creer en el amor verdadero. En un mundo donde las relaciones efímeras y las conexiones superficiales son la norma, el gesto romántico de Ağatay y Şerinay representa una esperanza, una promesa de un amor duradero y auténtico. El romanticismo evoca emociones profundas y nos recuerda la importancia de la conexión humana, la pasión y la intimidad. En resumen, el gesto romántico de Ağatay y Şerinay fue un momento mágico que cautivó a los fans y que demostró que a veces, el amor puede ser más fuerte que cualquier barrera. Fue un momento que nos hizo soñar, que nos emocionó y que nos recordó que en el mundo del espectáculo, la magia siempre está presente. La foto se convirtió en un símbolo de esperanza y romanticismo, un recordatorio de la posibilidad de un amor verdadero y duradero. Pero, ¿qué ha sido de sus vidas después de este episodio? Ambos han continuado desarrollando sus carreras profesionales con gran éxito. Ağatay ha participado en numerosas producciones cinematográficas y televisivas, consolidándose como uno de los actores más importantes de Turquía. Ha protagonizado series como The Protector, que le ha dado reconocimiento internacional, y ha demostrado su versatilidad en diferentes géneros. Şerinay también ha seguido cosechando éxitos en su carrera, tanto en televisión como en teatro y cine. Ha protagonizado series como Fi, donde demostró su talento actoral y su capacidad para interpretar personajes complejos y desafiantes. Además, ha participado en proyectos teatrales que le han valido el reconocimiento de la crítica. Sus carreras profesionales los han mantenido ocupados, pero también les han brindado la oportunidad de seguir creciendo y evolucionando como artistas. Han demostrado su valía y su talento, y han conquistado a audiencias de todo el mundo. A pesar de los rumores y las especulaciones, ambos han mantenido una actitud discreta y respetuosa respecto a su vida personal. Han sabido proteger su intimidad y mantener la distancia con la prensa, lo que les ha permitido concentrarse en su trabajo y en su desarrollo profesional. Y ahora, volviendo al presente, quiero agradecerles a todos por haber visto este vídeo. Espero que les haya gustado el chismecito, que lo hayan disfrutado tanto como yo disfruté investigando y compartiéndolo con ustedes. Me encanta este tipo de contenido porque nos permite conectar con las historias de nuestros ídolos, analizar sus gestos y especular sobre sus relaciones. ¿Qué les pareció el gesto romántico de Ağatay y Şerinay? ¿Creen que hay algo más entre ellos?
¿Cuál es su serie o película favorita de ellos? Déjenme sus comentarios abajo. Me encanta leer sus opiniones y saber qué piensan. Compartan sus teorías, sus expectativas y sus deseos. La conversación es lo que hace que este canal sea tan especial. Y antes de irme, no olvide darle me gusta a este vídeo, compartirlo con sus amigos y, por supuesto, suscribirse a mi canal si aún no lo han hecho. Activen la campanita para no perderse ninguno de mis vídeos. Recuerden que cada like, cada comentario y cada suscripción son una motivación para seguir creando contenido y compartiendo con ustedes. Nos vemos en el próximo. Hasta la próxima, mis amores. Chao, chao.